estábamos viendo lo de variedades diferenciables de dimensión n y que fueran homeomorfas a un abierto de Rn. Aquí son las condiciones principales que esta cosa de la, ¿cómo se le llama? Cambio de coordenadas, de y en el, sea lo más decente que sea, lo más decente posible, o sea que la de ida y la de regreso sea diferenciable. Y ahora la de ida es esta, regreso es la otra o viceversa. Y que, que sea una cubierta de la variedad. La condición uno que sea maximal en el sentido de que se coma todas las, que contenga la familia A, que es el atlas maximal, todas las, que si los cambios de coordenadas son infinito, entonces debe estar ahí en esa gran familia. Y por ahí hay dos ejemplitos. Uno es que la misma Rn es variedad y la otra es de que son tres. Que el S1 sea variedad y que la gráfica de la función sea también una variedad. S1 de dimensión 1, Rn y la gráfica de la función de dimensión n. Y ahora, pues lo que sigue, que es pues vamos a inventarnos más ejemplos que ya son bueno, vamos a ver ejemplos de variedades. Voy a ponerle aquí. Ejemplos de variedades diferenciables. Voy a poner la 1. Que si uno considera, por ejemplo, dos que sean ahí, digamos, entre comillas, novedosos. Si uno considera, por ejemplo, el determinante, el det, el determinante de las matrices cuadradas de n por n, aquí todos estamos en R, a los reales. Entonces, esta cosa es una función continua porque son operaciones elementales, es continua, ya que eh, está formada por funciones elementales, puesto que son funciones elementales. Y entonces el R, el M, es el conjunto de matrices. Esto es algunas de las notaciones para denotar las matrices. Se puede, son pedazos de renglones y columnas. Tienes por acá la matriz. De hecho, no. Y tienes aquí las n columnas o los n renglones. Pero no hay razón para ponerlos todos en una línea o una columna, y esto sería formado por n cuadrado elementos o entradas, n por n. Luego, sabemos que la función continua, la imagen inversa es una cosa que es, la imagen inversa de abiertos es abierta y la imagen inversa de cerrados es cerrado. Vamos a considerar el 0 y tomas la imagen inversa. Entonces, la imagen inversa del 0 son del complemento del 0, para que ya lleguemos rápido a la variedad, sería R menos el 0, que es un abierto, entonces vas a tener una variedad o un conjunto abierto en Rn. Es un conjunto abierto en Rn cuadrada. Y esto va a ser una variedad diferenciable por ser un abierto en un euclidiano. Entonces M es una variedad diferenciable. Variedad diferenciable de dimensión n cuadrada. Dimensión n cuadrada, que es la misma de donde está contenida. Y por estar contenida en
euclidiano, está contenida propiamente porque hay otras cosas que no están en N. Entonces se le llama una subvariedad, ¿no? Se llama subvariedad de, pues, donde esté, Rn cuadrada. Y pues es esto, ¿no? Que la cosa es de que la función es continua y este es abierto en R. Entonces te sale un abierto en la imagen inversa. Y de ahí te sale todo. Así en la estructura diferenciable, pues va a estar formada exactamente por las funciones que resultan ser la estructura diferenciable del euclidiano, pero lo restringes a la M. Otro que no está tan... a ver, bueno, sí, uno del producto, vamos a ponerle este producto o variedad producto, que es una forma de construir, así como uno se agarra el R y multiplica consigo mismo n veces, sale Rn, variedad, producto. Entonces tienes dos variedades, sean M, aquí voy a invertir las letras para las dimensiones, dos variedades diferenciables. Entonces tomas el producto cartesiano, que es como conjunto, y consideras las funciones que se obtienen de ellas. Pues aquí hay que empezar diciendo primero quiénes son por acá los voy a poner aquí abajito, la Mn va a tener las funciones phi, vamos a ponerle phi alfa de u alfa para Mn, y la otra que sea psi, phi beta de b beta a n. Estas serían las parametrizaciones respectivas. Entonces considera las funciones y es natural de las phis multiplicarlas con las psis. Entonces, estas van a ir de producto cartesiano a el producto cartesiano sobre las variedades, cada una por separado. Y la definición de estas funciones, pues es la de si tomas aquí dos puntos, pues sería un Q1 y un Q2. Entonces aquí lo formas como pareja ordenada, un Q2 acá. Y paréntesis, esto ya está en el producto. Esto te sale un atlas. Con esto ya te vas a obtener un atlas maximal. Un atlas maximal. Entonces la tarea es verificar que se cumple, que se cumplen el inciso 1 y el inciso 2 de la definición. De variedad. Variedad. Diferenciable. Y la dimensión, ya con este atlas maximal, va a resultar ser mn cruz nm. Resulta ser una variedad. Voy a omitir ya lo de diferenciable. Ya a partir de ahora lo van a hacer. Van a ser una variedad diferenciable de dimensión. Dimensión, la suma, n más m.
Entonces es una forma sencilla de obtener otros ejemplos de variedades. Aquí sería el 2.1 para no 2.1, que es lo mismo. Pues tenemos que S1 es una variedad. Entonces, si lo hacemos con S1, también va a resultar otra variedad, pero nadie nos quita el gusto de hacerlo n veces. N veces. Aquí n veces, producto cartesiano. Cartesiano. Porque si lo hiciste para 2, lo puedes hacer para un número finito. De n copias de S1. Y este, pues le podemos llamar el toro de dimensión n. Entonces aquí es llamado el toro de dimensión n, con n factores ahí. Se descompone en variedades de dimensión 1, que son los circulitos. En este caso, ya nos pusimos de acuerdo o se definió que sean de radio 1, pero inclusive pueden ser de radio distinto cada uno de estos factores. El ejemplo número 3, pues ya que estamos hablando de los toros, vamos a hablar del toro de revolución. Toro de revolución. Este le vamos a llamar M2 contenido en R3. Así como si no supiéramos quién es este objeto, pues consideras el plano este que va a ser del YZ, y el que va a salir va a ser el X, pero ahorita lo pongo, todavía no. Sobre este plano voy a poner un circulito trasladado del origen. Entonces, déjame ver, aquí sería las coordenadas, ¿no? De este punto, y un punto por acá, sería vamos a pensar que es la curva gamma, del ángulo teta, o phi, para que el otro va a ser teta, es el de rotación, sería, estoy pensando que está en R3, entonces sería 0, y el otro es, lo tengo que mover del origen, entonces aquí no he dicho, esto sería A, y al radio que sea R. Entonces aquí sería A, 0 en X, luego es A más R, seno, y en Z, que sería R, seno. Es la parametrización. Y después le damos vuelta a la curva, así, y ahora sí le agrego el otro eje. El eje X, le damos vuelta, o sea, le aplicamos rotamos, ¿no? Rotamos la curva, gamma, alrededor del eje Z. Entonces es una matriz de rotación. Podemos ponerle aquí la matriz de rotación. Solamente que gire en X y Y. Aquí coseno de teta, seno, menos seno, coseno, 0, 0, 0. Y aquí es 1 porque no se altera. Y vas a obtener el torito. Que ya es su imagen más fiel, ¿verdad? A lo que representa. Esto representa más exactamente. Estoy pensando en el toro plano, que no es exactamente esta figura. Ahora, en el ángulo, que fue el phi, va girando hacia acá. Este va a ser el ángulo phi. Y el otro que va alrededor del eje Z es el ángulo teta. A ver si sale la cuenta. Entonces, al meter aquí la matriz con el gamma, ya como un vector columna,
gamma de phi, aquí paréntesis. Entonces lo voy a poner como vector renglón, que es más, ¿cómo va a quedar aquí la cuentita? O sea, quién sabe, ¿verdad? Voy a poner ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Copio. Aquí ya me vicié, duplicar, y lo pongo acá. Y por acá voy a poner el vector, que es 0, a más r coseno y r seno. Ahora sí. Entonces hago la multiplicación. Pues es ahí está bien mi matriz de rotación, creo. Multiplicamos con este y con este. Entonces sobrevive solamente el segundo. Sería seno de θ, a más r, coseno de phi. Y así me voy con los demás, que ya solamente los voy a escribir. Es menos seno de θ por a más r coseno. Y el último, pues es al multiplicar con 1, r seno de phi. Ahí está mi vector renglón. Y luego hago un desfasamiento en el ángulo. Aquí hay algo raro, me equivoqué, déjame ver. Aquí es coseno. Coseno en la segunda. Aquí es coseno. Ahora sí. Ahí está la cuenta. Entonces muevo el ángulo pi medios. Muevo el ángulo pi medios para que me salga un coseno y seno, ¿no? Que es la forma tradicional de la parametrización. Entonces la phi de el ángulo y el otro es coseno de θ, a más r, seno de phi, seno de θ, a más r, coseno de phi, r, seno de phi. Una parametrización del toro es esta. Aquí se está moviendo podemos moverlo de 0 a 2 pi. Y esto se va a M2. Parametrización. Parametrización del toro de revolución. Entonces, pues este toro es exactamente, está encajado en R3, así se construyó. Y cualquier otra superficie, ¿no? Puede estar ahí. Voy a considerar en general, voy a meter todas las superficies dentro de las variedades. Superficies, subsuperficies de NR3, ¿no? ¿Qué van a hacer las regulares? Regulares. O sea, si tú consideras una función que se le llama la parametrización en un abierto de R2 y te vas a la superficie M2, que en realidad está contenida en R3, aquí hay un ambiente. Entonces, pues esta función va a tener la propiedad, por ser regular, va a tener la propiedad de que phi en las variables u y b son linealmente independientes. Estos son los vectores que al sacarle las derivadas con respecto a la x, la x, y, z, al sacar la derivada con respecto a u, x, y la otra es, pues son las mismas, pero sacarla con respecto a v. Ahí está, que son los dos parámetros que están variando en tu parametrización. Aquí tienes el, u y b, aquí tienes tu abierto
U en R2 y por acá está tu superficie en R3, un M2. Esta va a resultar ser una variedad, estas de dimensión 2. Estas variedades siempre se van a poder colocar localmente como gráficas de funciones. Cuando uno considera la gráfica de una función, uno lo puede, de alguna manera se simplifica, ¿no? Entonces aquí vamos a poner la afirmación, afirmación, afirmación. M2 es localmente la gráfica de una función, de una función. Entonces, ¿cómo va la prueba? La prueba es, puesto que son linealmente independientes, entonces hay un pedazo de ellas, si lo ves como matriz, de 3 por 2, 3 por 2. Hay un pedazo de ella que es distinto de... Yo voy a ponerlo con subíndice para que alcance. Son derivadas parciales. En la primera columna es con respecto a U y en la segunda es con respecto a B, cada una de las funciones coordenadas. Esta va a ser la diferencial, o mejor dicho, la matriz jacobiana de la función en algún punto que sea un U, B. Ahí está. Vamos a poner aquí matriz jacobiana de phi. Entonces, por ser linealmente independientes, hay un cuadrado, una matriz de 2 por 2, que es distinto de 0. Puede ser esta, puede ser la formada por y z, o x con z, que es la primera y segundo renglón. Aquí podemos pensar que es la primera que elegí, para que te quede como una función en términos de x y y, una z. Entonces, esta es no singular, no singular, y pues aquí que sea no singular, pues puedes pensar en un pedazo de la función que te salga para aplicar el teorema de la función inversa, ¿no? Entonces consideras la función, vamos a poner f mayúscula que vaya de U a R2, dada por, y aquí la pongo abajo, U, B, que solamente es tomar las primeras dos funciones coordenadas, así. Entonces, implica que su diferencial en un punto U, B, lo pongo como subíndice del punto, pero puede ir enfrente, da notación solamente, es no singular, es una matriz no singular, por lo de arriba, singular, y entonces, pues ya es de la misma dimensión, a la misma dimensión, puedes aplicar el teorema de la función inversa, esta para que no se nos olvide, en dos variables. Esta es en dos variables, que es un caso particular, que te dice más o menos que es un difeomorfismo local. Entonces, existen abiertos, voy a ponerle U tilde, ajá, y B, en R2, abiertos, tales que pues la función ahí es un difeomorfismo, que vaya de U tilde a V, es un difeomorfismo. Aquí que el U tiene el punto U, B, donde, o con U, B contiene al U tilde. Estás eligiendo ese punto, que localmente es un difeo. Y dice otra cosa, pero no la vamos a ocupar. Dice que ¿qué cosa? Que la diferencial de la inversa
en un punto X, Y, pues calculas la directa en su respectivo punto atrás y le sacas la inversa. Y además, ¿no? Voy a poner aquí. Y además, esas a la -1 son inversas. Son inversas. Aquí debería poner paréntesis. Tengo la inversa, le saco la matriz jacobiana, lo valoro en un punto X y Y. Y eso es exactamente la inversa de lo que está aquí adentro. Con donde, ¿qué se pone? F de V es igual a X y Y. Ahí en esas vecindades. Bueno, vamos a ocupar que sea difeomorfismo porque necesitamos la inversa. Entonces aquí ya nos regresamos al color. Entonces, la inversa, todo es existencial porque a la hora de la práctica, pues sabemos que esto ya, todo es teórico, ¿no? Entonces la función esta, f a la -1, que toma un x y lo manda un u, b, que depende de x y y, está bien definida para toda x y y en v, que es este de acá. Esa es la inversa, la que necesitas que sea de clase diferenciables, que tenga la clase de diferenciabilidad con la que empezaste inicialmente. Estamos pensando que todo es infinito. Entonces, pues ya está la cosa hecha, solamente hay que hacer el dibujito y quedarse mirando fijamente lo que estuvo haciendo. Aquí pongo el dibujito, X, Y, Z, donde está colocada la M que no es, aquí está la M. Una- puede ser voy a poner un pedazo aquí de lo que sea, ¿no? Una papa, ahí es como un elipsoide, ¿no? Ahí está la M. Y elegí un punto por acá, un punto por acá, un punto que fue X, Y, Z, ¿no? X, Y, Z. Sub cero todo. Entonces encontré una vecindad V. Esa V, ¿dónde va a quedar representada? Ah, pero tengo que poner primero esta parametrización, que es la con la que uno empieza, ¿no? Con la que empezamos aquí, el ejemplito. Y aquí está donde está definido, que es U, el U grandote, contenido en R2. Entonces te dice, pues existe un abierto aquí, que le llamamos U tilde, más pequeño, para un U, B, donde esto se llega a un pedazo en el plano XY, que es el que le llamamos a V, en R2, en X y Y, donde esta función es un difeomorfismo, un difeo, solamente era de X, U, B a X y Y. Entonces, la gráfica de la función, ya tenemos el dominio de ella, va a ser esta. Este es el dominio, el que está aquí en el piso, en el X, Y. Y pues ya dejándonos de rodeos, la función se define, se define, se define a la F minúscula, ajá, que va de R2 a R, como pues F de XY va a ser, pues lo que ya tenía aquí arriba, ¿no? Lo que ya tenía aquí arriba, que es esto, pero esto está en U, B, es la flecha que va hacia el plano V. Y luego lo tengo que llevar con la phi, pero no toda la phi, solamente la tercera componente. Entonces sería Z, la tercera componente, para que me dé las alturas. Las alturas están dadas aquí en el dibujito. Un punto por acá. Ahí, voy a cambiar de crayón. Un punto por acá, se va a un punto por acá, ¿no? Otro punto por acá, se va a otro punto por acá. Localmente nada más. Y el original con el que empecé se va para acá. Ujú. ¿Y ese cómo va a ser? Pues necesito solamente las alturas. Z de U, que depende de X y Y V, que depende de X y Y.
que es una ida y de regreso. ¿Quién es Z? Con la que empecé la función de la parametrización, la de la phi, esta Z, la tercera componente de la parametrización. Entonces, cómo va este, cómo va el show? Ah, pues toma un punto X y Y por acá, ¿no? Lo llevo que esté en el abierto V. Lo llevo para acá. Ahí está. Luego con la tercera coordenada de la parametrización le doy la altura. Y ya quedó por acá. Ahí está. Ahí está por eso digo que es ida y de vuelta. Pero el punto que tomas inicialmente está en R2. Pero aquí lo visualizo como el piso, ¿no? Como el piso en el plano XY, que no es estrictamente, pues no lo es, porque la tercera componente no existe. Es X, Y ya. En un punto en V. Entonces, este ya te va a dar que, ¿cómo se escribe? Esta va a implicar que la gráfica de F no es todo, pero sí es localmente un pedazo de M2, o sea que está contenida ahí. Ahí está contenida. Y ahí es donde la afirmación se concluye. Y como ya vimos que la gráfica de una función es una variedad diferenciable, pues también no es difícil convencerse que las superficies regulares son variedades de dimensión 2. Aquí, ojo que estoy considerando superficie regular que solamente tenga la condición esta de que sea linealmente independientes, que la forma elegante de decirlo, a veces no se entiende mucho, que la D de phi en cualquier punto Q que tomes en su dominio sea inyectiva. Inyectiva. Dicho en otras palabras, estás haciendo una inmersión de tu pedazo de abierto U a un pedazo en R3. Eso es que sea inyectiva. Ese es el ejemplo de por acá. Dijimos 4. Y aquí voy a poner el 5. Ya vamos a dejarle ahí con los ejemplos para seguir con los temas mejor. Por aquí voy a tener las funciones diferenciables. Funciones diferenciables entre variedades. Entre variedades, hasta ahorita no tiene sentido, tenemos que definir. Lo que sí tiene sentido es cuando están en Rn. Ahí sí, todo lo de cálculo. Ahora, entre variedades, pues tienes que considerarlo a continuación. M y N, variedades diferenciables. A veces ya ni lo voy a decir. Ya son como letras para ellas. Y pues aquí vamos a ponerle dimensión, ¿no? De dimensión N y M. Entonces, se dice que F, que va de M a N, es diferenciable en P, en un punto en el dominio, sin, solo sin, y solo sin, existen vecindades, existen sistemas de coordenadas, una para M, de M, parametrización de M, y otra para N, entonces aquí voy a poner V, psi, para N, pues la imagen el P está en la imagen de U. Y por supuesto, pues el otro, ¿no? F de P está en la imagen de la psi, aquí con V. Acuérdense que U y B son abiertos, que corresponde al dominio de estas funciones. Y luego por acá le sigo.
O sea que sí solo tienes estas cosas con tal que pues satisface una contención aquí para que tenga sentido la siguiente composición. Esto está contenido en la imagen de psim y la función, lo que viene es diferenciable. ¿Cuál es la función que viene? Ah, pues esto no hace falta aquí memorizar mucho porque tienes aquí la variedad, este, ¿cómo se llama? N, aquí tienes la función y aquí tienes la variedad M. Y por aquí tienes tus parametrizaciones o tus eh, sistemas de coordenadas también. Y sí, en algún abierto de R. ¿Aquí de qué dimensión? N. N, porque esta es dimensión N. Y aquí abierto alguno en RM. Entonces, aquí está el punto P y aquí está la vecindad, ¿no? El pedacito U que se va a su imagen. Aquí está F, no, es phi de U. Y por acá también pasa lo mismo, ¿no? Aquí tienes a este V, y por aquí está phi de V. Entonces, la condición, esta que está aquí, en cuadro amarillo, está aquí contenido, ¿no? La imagen. Phi de U y luego con U, luego con F, perdón. O sea, todo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace aquí en el, pues todo esto se va aquí adentro, ¿no? Así con todo esto se va adentro. Y la función que voy a escribir, la que va para abajo, primero subes y luego mandas con la F y luego mandas con la psi a la -1. Son cosas una cosa que ya va a estar abajo, ¿no? Una cosa por acá así. Esta va a ser denotada por la F gorro y esta va a ser diferenciable en el punto correspondiente. Aquí sería desde U en Rn hasta V de Rm. Esta es diferenciable. Es diferenciable en el punto que es en la imagen inversa. Aquí a la -1 de P. Aquí abajo. Ese puntito. Entonces, F gorro ya tiene sentido hablar de diferenciabilidad porque está definido en un abierto en N. Entonces ya el concepto lo reduces a algo que ya conoces. Y si es diferenciable en cada uno de sus puntos, entonces es diferenciable la función, simplemente. Es, es igual que cuando uno considera la diferenciabilidad, lo hace por puntos y ya después dice que es diferenciable la función si lo es en todo el dominio. Esta F gorro se llama representación local. Representación local de F. Ya que si cambias de parametrización, te sale otra F gorro, ¿no? Distinta. Entonces, uno tiene que checar, pues que las parametrizaciones no dependen de este concepto, porque este concepto estás definiendo qué cosa, la diferenciabilidad de la F en un punto en el M, el dominio, pero
Entonces, lo estás definiendo a partir de parametrizaciones, ¿no? Parece que depende de las parametrizaciones. Y no depende, en realidad no depende de las parametrizaciones. Entonces, esto solamente lo voy a dejar como una nota. F no depende de las parametrizaciones. Las que se tomaron, ¿no? Que fueron y sí. Y sí, perdón. ¿O qué fue? Sí, sin nada de subíndice. No depende de las parametrizaciones, simplemente porque tienes un cambio diferenciable, ¿no? Un cambio de coordenadas diferenciable, siempre lo vas a tener. Entonces, ya la definición de difiomorfismo ya lo podemos tener entre variedades, ¿verdad? Aquí M y N son difiomorfismo, perdón. Primero, es F que va de M a N, es un difiomorfismo. Sí, pues la de ida y la de regreso es diferenciable, ¿no? F y F la menos 1, bueno, existe, ¿no? F es de clase C infinito, entonces aquí F es biyectiva, para empezar, y F y F a la menos 1 son de clase C infinito, donde corresponde la, la diferenciabilidad. A la notación para esto es de que si aquí pongo F, que sea de clase C infinito, pues se acostumbra a poner así, primero el dominio y la inversa, pues se intercambian, ¿verdad? Si la F, estas son notaciones, si la F va de la variedad a los reales, pues ya los reales se omiten, solamente se dice que es C infinito en M, ya se sobreentiende que su codominio es los reales, y por ahí va la notación muy natural. Entonces, que sea difeomorfismo, pues ya tu S1 puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Que puedes deformar, que salga M1. Es exactamente esto que lo que uno entiende. Ya tienes una clase de equivalencia sobre las variedades diferenciables, el análogo a las, ¿cómo se llaman? A los difeomorfismos. Aquí tienes un elipsoide, entonces esta es una esfera redonda, y por acá pues la apachuras por la cintura, y esto te hace como una pesa, ¿no? Un hueso, por acá sí. Entonces este es S2, este elipsoide, y esto pues quién sabe, le llamo M2. Y así uno ya tiene una, una cosa ya, al hacer costales, cuando uno considera conjuntos, ve lo que puede hacer son biyecciones. Se puede hacer biyección de los reales con perdón, con los racionales, con los enteros con los naturales. Cuando uno considera la homeomorfismos, pues son continuas, la de ida y de regreso. Y luego ya estamos en el siguiente piso, que son difeomorfismos, que es diferenciable la función de ida y su inversa, la de regreso. O sea que tiene que ser biyectiva la función. Y el siguiente paso, que todavía está más adelante, sería la isometría, que te respete tanto que sea biyección, que sea homeomorfismo, que sea difeomorfismo y que te respete la métrica. Es una condición adicional a lo difeomorfo. Estas son los entes que estamos manipulando. Aquí quiero dejar otra.
por que f diferenciable, ajá, ya puedes pensar que es diferenciable en toda la variedad. Entonces, punto a punto, ¿no? Ya consideras aquí eh, f diferenciable implica que f sea continuo. F es continuo. Igual, ¿no? Es global. Ya lo puedes hacer punto a punto y ya te sale. Esta es la imagen inversa de abiertos es abierto, ¿no? Esta es la clave para resolverlo. Y uno entiende que las funciones diferenciables, pues de aquí uno ya va a extender el cálculo, ¿no? A el análogo. Entonces, para empezar a hablar de la diferencial de una función, entonces nosotros tenemos que empezar a discutir lo que es el espacio tangente. El espacio tangente. A una variedad diferenciable. Ahora, aquí unos minutos para ver lo del espacio tangente para superficies en R3, que es, tienes aquí tu objeto, que es tu superficie, y te agarras un punto, P. Entonces vas a tener dos vectores, que con tu parametrización son estos que comentaba, y de aquí ya vas a tener tu espacio tangente generado por ellos. Así todo bien bonito. Es el TPM2. Entonces, TPM2 está generado, aquí de una vez, está generado por estos vectores que había comentado que son, por ser linealmente independientes, pues sí tiene sentido hablar de un plano. Es que este es un subespacio vectorial. Es un subespacio vectorial o espacio vectorial, dependiendo si quieres ambiente o no. Pero para que no llega a espacio, entonces vamos a ponerle plano. ¿Cómo le ponemos? Subespacio. Subespacio vectorial en R3. Que pasa por el origen. Es un subespacio vectorial. Entonces, si aquí tienes otra vez tu objeto, voy a poner una esfera, eso sí me salen. Y tienes aquí el punto P, entonces tienes tu plano tangente por acá, un poquito ladeado, el TPM. Es una forma de visualizarlo, siempre se pone así, o al menos yo estoy mal acostumbrado a ponerlo ahí. Pero en realidad, por ser el subespacio, pues tiene que pasar por el origen. Pues va por acá así, ¿no? Ahora es una traslación. Ahí, lo más derechito que se pueda, que pase por el origen, el TPM. Y este sería el trasladado, ¿no? Sería más P, para que me entiendan. Ahí es más P. El dibujo a veces los hago y son engañosos. Ahí está. Este sería muy fácil de presentarlo. Aquí como repaso para superficies. O sea que ya, ya tranquilo. Con este ya puedes empezar a hablar de las funciones entre variedades y sacarles la derivada. Entonces, ya se le llama la diferencial. Ahora, para variedades abstractas, pues ¿de dónde vamos a agarrarnos? No tiene ambiente ni nada. En general, una variedad, pues no tiene un R, n más uno ni nada. Así que aquí ya se nos acabó la, la felicidad. Tenemos que inventarnos una forma de construir vectores. Y eso es con operadores, ¿no? Usando operadores. Construimos el TPM, que va a ser igual una variedad, un espacio vectorial, usando operadores lineales. Operadores.
Ajá. De, de las funciones diferenciables en M a R. Esa es la idea. La idea que luego no se ve nada porque son operadores. O sea que aquí no hay dibujitos. Y una vez voy avisando, ¿no? La cosa está fea. Bueno, fea no, vamos a hacer esto más o menos asequible. Entonces, dada, ya tienes lo que son funciones diferenciables. Entonces vamos a hablar de curvas, que es un caso especial de, aquí tengo la variedad sin ambiente y tengo una curva por acá. Voy a poner una curva, ahí está la curva, y que pasa por un punto P. Esta curva se le llama C, pues dada una curva C, y basta con que esté definido en un intervalo pequeño, se le suele escribir en menos epsilon a epsilon, da una curva que es una función diferenciable, todo diferenciable aquí, ya es las palabras que más escriben, que pase en M, que pase por, por P, en T igual a 0. O sea que C de T 0 es igual a P. Con este ya nos van a salir nuestros vectorcitos en ese punto P. ¿Cuál es el primero? Ahí va el primero. El tangente, ajá, el vector tangente a la curva, tangente a la curva, que esta idea sirve también para las superficies. El vector tangente a la curva, C en P, es el operador, y ahí va. El operador que le vamos a llamar C punto, C0, está definido sobre las funciones diferenciables a los reales, ¿no? O sea, no es cualquiera, tiene que ser de esta forma. Dado por, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues este operador, le tienes que meter una F de M a R, y esto te tiene que dar un real. Pues, una manera sencilla es, haces la composición de C con F, ya va de menos epsilon epsilon a los reales, entonces ya puedes sacar la derivada usual y evaluarlo en t igual a 0. Falta la t aquí como argumento. Esto voy a borrarlo. Aquí pongo la t, derivas y luego lo evalúas en 0. Y esto ya te da un real para toda b aquí en este espacio de funciones. Y esto es lo que corresponde al vector tangente a la curva. Un vector tangente a la curva. Ese es C punto. Y vamos definiendo los objetos. Un vector tangente, ahí van los vectores tangentes, no pueden ser eneadas ni nada de eso. Un vector tangente, ajá, a M en P es un vector tangente en alguna curva diferenciable, ¿no? Es un vector tangente, ajá, para alguna, mejor lo voy a poner así, que venga igual de arriba, tangente a alguna curva C, alguna curva C. Digo, ¿no? Ya usualmente están así, de menos epsilon a m. Esos son los vectores tangentes.
O sea, para que hables de un vector tangente tiene que existir una curva. Tiene que existir una curva. Y ese vector tangente va a estar definido así. Nada más que cambias el C punto, ya lo cambias, ¿no? Por el vector, como vayas a denotar el vector. Eso va a ser denotado igual como se hace en Rn. La notación vamos a irla extendiendo. Y ya acá hago lo de estos que se llaman la colección de todos ellos. Aquí la curva es importante, la curva con C de 0 igual a P. Ahora, la colección de todos los vectores tangentes del espacio vectorial. El espacio tangente, perdón. El espacio tangente en P es, es el espacio de todos los vectores tangentes. Está formado por todos aquí los vectores tangentes. Tangentes. A M en P. Ahí está. Ese es lo que se define el espacio tangente. Y la notación va a ser la misma. La notación va a ser el TPM. Esa es ¿cómo se le llama? El espacio tangente, formado por vectores tangentes, y los vectores tangentes son formados por operadores lineales que vienen a través de una curva. Entonces, por aquí pongo otra vez esta cosa de la variedad. Aquí tengo mi variedad M. Y aquí tengo mi curva. Ahí va mi curva, es C. Y por acá tengo mi punto P. Ahí donde estoy calculando el tangente. Supuestamente, ¿no? En el dibujito. No nada que ver. Todo es algebraico o con operador. Entonces, ¿qué te dice? Pues agárrate una función f a los reales y luego tu curva, ¿cómo va a estar definido? Pues la curva viene de menos epsilon a epsilon y sus imágenes pues van aquí dentro de la variedad. Esta es la C. Entonces, ¿qué te dice la primera, no? La primera ecuación la voy a encerrar aquí. Esta grandotota. Pues dice f con C o C con F, como le llaman, como queramos leerlo. Y la composición es la que está por acá abajo. Es esta. Sería F y acá C, ¿no? Y esto sí va a ir de menos epsilon a epsilon a los reales. A este se le saca la derivada, y eso es lo que correspondería al vector tangente. Ahora me voy a atrever a ponerlo aquí para que, ahí está el vector, ¿no? Ahí está. Este es el vector. Es el C punto, ¿no? Que le llaman ahí. El operador. Así de la forma más natural que se pudo haber hecho para una variedad en abstracto es así. Ya después de un rato uno se convence de que es la forma natural. Aquí solamente como observación pues, para todo el mundo, esta F está tomando los puntos sobre la variedad. Y aquí como que me emociono, pero no quitas ni pones nada. Pero se puede tomar solamente en una vecindad del punto P, que sea una cosa diferenciable en una vecindad del punto P y te vale, ¿no? Igual. O como dicen, solamente que valga en la diferenciabilidad en P y te sigue sirviendo, que es y todo lo demás, pues ya no te fijas mucho. Entonces, todo lo haces módulo clases de equivalencia y te sale el llamado germen, que yo no veo ganancia para hablar de tantas cosas. Se le llama yo nada más lo defino en la variedad, sigue funcionando.
Por ejemplo, en R, voy a poner un ejemplo muy trivial, a ver si sirve. Si la variedad es R2, pues los vectores como los conocemos, pues ya están ahí, ¿no? Desde nuestros cursos, donde empezamos a manejar vectores en física o en los cursos de cálculo. Pero vamos a darle esta vuelta, ¿no? Vamos a pensar que son como arriba. Entonces, si doy un tangente que sea, vamos a poner sea, ¿verdad? Este vector dado por, pues que sea una combinación de unas derivadas parciales. Ya nos vamos a convencer que es correcto. Pues aquí se me voy a poner 2 por la derivada con respecto a x más la derivada con respecto a y. Son operadores, ¿no? Las funciones diferenciables serían de m, que es R2, a R. Entonces, observar que lo voy a hacer solamente con un vector para que se vea más con la parcial con respecto a x, que puede ser como una combinación. Observar que este b aplica a f y solamente es de sacar la derivada parcial. Ahí está. Por ejemplo, si uno considera el tangente, si P es un punto ahí, ¿qué quiero ponerle? Uno que se vea elegante, ¿no? Pi medios, coma 1, en R2. Entonces aquí ya tengo mi plano, mi variedad. Por aquí anda, ¿no? El punto P. ¿Cuánto vale la? Entonces, sé que la derivada, y la función f, falta la f. Si P vale esto y f, dos variables vale, pues algo que salga bonito con pi medios, o sea que seno de x, aquí se me ocurre xy cuadrada. Entonces, ¿cuánto vale este operador? Este operador debe ser desde las funciones diferenciables en m a los reales. Ajá, todo en p. Entonces, para esta función va a quedar aquí sería b aplicado a f, pues es la derivada parcial con respecto a x y lo evalúo en el punto p. Primero saco la derivada que es coseno de x más y cuadrada. Evaluaron el p que es pi medios, coma 1. Y por acá ya, en pi medios esto es 0 y le queda más 1. O sea, para una función específica y un punto ahí ya dado, es como debe de ser, ¿no? Al aplicarlo a esa función te sale un real. Y así puedes escoger tu punto y tu vector. Tu función, perdón, tu función. Tienes que partir de un vector, luego un punto, luego una función. Y ya, así es como actúa para todas las funciones aquí. Que si se fijan, te vale nada más para cuando sea de clase C1, porque estás haciendo solamente una derivada parcial. Ahora la pregunta es, ¿quién es esta curva, no? ¿Cómo viene el vector? ¿Cómo viene este vector para que te salga esta curva? Pues, o sea, ¿quién es como decía aquí, me voy a la definición, aquí un poco para que sigamos contemplando, ¿no? El objeto. Ahí, permítanme, ahí está. Sigamos contemplando las definiciones. Dice, pues tomé mi vector tangente que fue derivada parcial con respecto a x. Entonces, según la definición, tiene que venir tiene que tener asociada una curva, que tampoco tiene que ser única. Tiene que ser una curva
de la cual aplique esto que está encerrado en amarillo. Y digo, pues nada más puse la derivada parcial con respecto a X, ¿quién me pasé, no? Me brinqué la curva y bien, gracias. O sea, a continuación vamos a ver quién es ella, quién es la C de T. Me regreso al ejemplo que es en el que estamos asimilando estos conceptos un poquito. También hay que revisarlo y cada quien por su cuenta, desde el libro también. Entonces, ¿quién es la curva? Voy a poner la curva, pero puede haber más de una. Puesto que es derivada con respecto a X, él está haciendo las funciones solamente viendo el incremento en esa dirección. Pues sospecho que mi curva tiene que ser en esa dirección, para allá, ¿no? Esa es mi curva C de T. Entonces, si pongo aquí C de T, la voy a colocar en el punto P, más T veces E1, que va para, como está dibujado. Entonces aquí sería pi medios, coma 1, más T veces 1,0, que es lo mismo que pi medios, es donde se mueve. Ahí está. Y luego, ¿qué más? Suma 1, que es la altura 1. Entonces, C de 0 vale el punto P, que es pi medios, coma 1. Y vamos a ver el C punto, cómo actúa. Este C punto aplicado a F. Pues actúa de la misma manera, ¿no? Tengo la derivada y tengo la composición y evalúa en t igual a 0. Entonces, ¿cómo va la cosa? Pues esto es simplemente la derivada, la compongo con la curva, pues es lo que ya tengo arriba, pi medios más t, coma 1, y lo evalúo en t igual a 0. ¿Qué nos dicen nuestros cursos de cálculo? Pues esto es derivada direccional, derivada direccional, derivada direccional, ¿cierto? Y la dirección va a estar dada por la derivada de la curva. Todo lo estás haciendo alrededor de punto pi medios, coma 1. Entonces, ahí pues puedes aplicar la regla de la cadena y te sale, que siempre es a lo largo del, tu incremento está en la primera coordenada. Entonces, aquí es la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en el punto pi medios, coma 1. Es exactamente esto. Este es tu caso, ¿no? Para este punto. Pero en general puede ser un punto arbitrario. Entonces le voy a poner ahí el punto P, como el punto P en R2. Ahí está, el punto P. Ese punto P, como estás como tu variedad R2, es cualquiera que está ahí, ¿no? Tu M. Entonces, pues es esto, ¿no? Si omites la F, obtienes que C punto de 0 es igual a la parcial con respecto a X evaluado en el punto P. Que es exactamente lo que tenías como tu V. Esta es tu V. Quita tu V. Entonces, este es tu V. Realmente es tu V, que lo tomabas por acá, ¿no? Y esta curva es la curva coordenada, ¿no? Que va variando en la primera, nada más que está desplazada al punto P. Esta, no, ya había dicho, no es única. Entonces puede haber de hecho es una infinidad, también ahí hay una infinidad. Una que venga como tipo parábola, se acueste aquí y suba, ¿no? Esa es otra. Y por abajo también es una por acá. Y por acá venga una tipo cúbica. O sea, que tenga el mismo vector tangente en el punto P. Nada más es el chiste. Esta es la facilita para no enredártela con las cuentas.
y vamos a poner una base para el espacio tangente. Vamos a considerar quiénes te van a generar los vectores. Como en el ejemplo, en este ejemplo, todavía estoy aquí. Todo vector B en el TPM se puede escribir como B más una constante por la parcial con respecto a X en P, una combinación lineal, más otra constante por la parcial con respecto a Y. Solamente que en el caso de nosotros pueden A igual a 1 y B igual a 0. Y a veces escribimos solamente B igual a parcial con respecto a X más B parcial con respecto a Y. Si ya estás dejando el punto P implícitamente, ¿no? Y ya sabes que lo vas a evaluar. En general, ahora sí ya se acaba el ejemplo. En general, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que hacer una cosa similar. Una cosa similar. Entonces tomas una F aquí en una variedad en general, variedad diferenciable. Entonces, tu M, pues ya es, solamente te puedes agarrar de las cartas, de las parametrizaciones. Por aquí está tu M. Entonces tienes una parametrización phi y definida aquí en un abierto de Rn. Y todo está aquí alrededor del punto P. Entonces por aquí está tu curva C, ¿no? Entonces la F va de la variedad a los reales. Aquí están los reales. Una forma de representar la F, habíamos comentado, es con la F gorro, que ya tienes coordenadas, que sería U1 hasta UN, que son las de R, N, aquí abajo. Y es la composición, esta es tu F. Entonces sería phi y luego F. Ahí evaluándolo en estos puntos. Un punto por acá. Y la C, gorro, también ya la puedes considerar. La C gorro iría, pues lo voy a escribir como un X1 de T. Los subíndices los voy a poner aquí arriba, o sea que superíndices. Y le sigo hasta la N. ¿Y quién es esta? Pues es igual que la F gorro, va a salir la C gorro. Nada más es tomar la C de T, ya está por acá, y llevármelo por acá con la inversa. Con la inversa. Entonces aquí está la inversa, y por ahí quedaría. Entonces, la imagen o la preimagen de C estaría por acá. Aquí sería phi a la menos 1 de P, y por aquí está C, ¿no? Todo esto no lo tuve que hacer, no lo tuve que hacer en el ejemplo, porque como era Rn, mi phi es la identidad. Entonces, me ahorré todo eso en el ejemplo, pero ahora, como es general, pues me tengo que aguantar. Es hacerlo de esta manera. Luego, la derivada aplicada a f, pues por la definición. La definición también se va a escribir unas cuantas veces ahí en la composición y derivas y evalúas igual a 0. Entonces aquí viene el truco aquí de que no hay que olvidar. Metes metes un neutro, que es la phi. Ahí está. En T y evalúas. Así que metes una identidad para que quede más claro. Y esta identidad ya por separado, este es F gorro
y este es C gorro, ¿no? O sea que los gorros ya los puedo derivar porque están en R. Que, o sea, por ejemplo, F gorro está desde U a R. Y C gorro está desde menos epsilon a epsilon a U. No, aquí me faltó el gorro en la curva roja, perdón. Ahí está el gorrito. Y ya puedo sacar la regla de la cadena, derivar por pedazos, ¿no? Derivo este y luego le derivo el de acá. Esto sí se puede, sí, sí hacerlo. Entonces es la derivada con respecto a t. Me fijo en la composición, cómo va a quedar. Pero la composición es F gorro y las U's ya no van a estar, ya van a estar las posiciones de las coordenadas de la curva y esto va a estar derivado en 0. Ya aquí ya viene la cadena. Hay dos formas de hacerlo, con el gradiente, en el punto phi a la menos 1q, o producto punto la C gorro en 0. O con una suma desde i igual a 1 hasta n, que son las derivadas parciales. Es la chain rule, aquí de la xy, de las componentes de la curva. Así, ojo, aquí la imagen inversa de P es exactamente lo que sería C gorro en 0. C gorro en 0. Entonces aquí puedo poner C gorro en 0. Producto punto ya no, porque ya es escalar. Ya hice los escalares y sería x1 punto. Lo voy a poner con la derivada, la notación de Leibniz, d de t, de xy en t, pero ya está evaluada en 0. Ahí están las derivadas. Entonces C punto en 0 aplicado a f es esta suma, pero voy a poner para afuera la f gorro. Y primero pongo las derivadas. Las derivadas aquí ya las escribo con la prima de las coordenadas de la curva y luego pongo las derivadas parciales de la función. Ahí está. Y aquí evaluado en C gorro o phi a la menos 1 de P. Da lo mismo. Pongo unos paréntesis grandototes y aquí queda afuera la F gorro. Esta es una de las que uno hay que llegar a fuerzas. Tomando en cuenta que la F es la F gorro es la representación de la F, es decir, omitiendo F y F gorro, obtenemos, aquí va que este punto en 0, lo puedes escribir en su forma general, aquí desde 1 hasta n, es punto en 0, por las derivadas parciales. Y aquí ya sea que lo escribas con paréntesis o con una barrita, ya da, ya da igual, en la preimagen de P, así. Y está sucediendo lo mismo que con el ejemplo. Un vector en el TPM, que es como combinación lineal. Combinación lineal de las derivadas parciales. Estas x's. Aquí escribo todo donde se va a evaluar. O sea que tienes la derivada, tienes la variedad y calculas el tangente en un punto ahí arbitrario. Lo que se hace siempre, no lo trabajas arriba. Arriba, quién sabe quién lo pueda trabajar. Siempre lo haces vía parametrizaciones y haces representaciones de los objetos que tengas definidos arriba. Haces la representación de F
y C, que son los gorritos. Y después ya abajo, en una parametrización, ya haces la cuenta, el cálculo o lo que corresponda, ¿no? En este caso estamos escribiendo un vector tangente a una curva como combinación lineal de estas derivadas parciales. Pero es como el espíritu de las variedades, todo va para abajo, con las parametrizaciones o sus imágenes inversas. Hay solamente una observación, que todo vector tangente se escribe como combinación lineal de estos, pero además hay otra cosa, ¿no? Independientemente, estos vectores que voy a rayar, estos vectores aislados, cada uno, para i igual a 1 hasta n, son linealmente independientes. Y de ahí se va a obtener una proposición. Esta solamente la voy a enunciar. Tengo que el espacio tangente TPM es un espacio vectorial de dimensión n, que es la misma que la variedad original. Y la base de este espacio está dada por estas derivadas parciales. Y nuevamente, esos paréntesis son para indicar que se tiene que evaluar el punto, la derivada parcial, lo que tengas que hacer en ese punto. Y luego da flojera escribirlo y ya nada más escribes derivadas, ¿no? Parciales. Ahí está. Hay mucho que escribir, entonces luego ya comento, ¿no? Ya haces la anotación más económica. Como acá abajo, base de TPM. Y lo mismo que para el ejemplo, que si la variedad es en R2, tu base solamente está formada por dos vectores, que son las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y, que es R2, tu variedad. Entonces, es de dimensión 2 tu tangente, que corresponde a la misma dimensión de tu variedad. Pero en general, pues es una base de dimensión n. Y aquí es donde le voy